Buen día, estimados estudiantes. Esta es la clase número 5 de la materia de física. En la semana número 5 vamos a tomar un tema que es de temperatura. Vamos a hablar luego del calor, expansión térmica, ley de gases ideales. Vamos a comentar un poquito de todo, ¿ok? En estos videos. Bien, para comenzar este tema, vamos a analizar aquí una situación, ¿sale? Una problemática. Un globo aerostático lo conocemos todos, o tenemos una idea de su funcionamiento, está abierto por un extremo en la parte inferior. ¿Ok? Este se eleva cuando el aire en el interior se calienta con una flama, por eso está un tipo mechero que es muy potente, genera lo que hace que se llene el globo es el aire caliente. ¿Ok? Y esto a su vez indica que va a empezar a elevarse, ¿ok? Cuando el aire está suficientemente caliente y tiene suficientemente presión para elevarlo. Ahora bien, este funcionamiento nos permite a nosotros entender algo. Nosotros sabemos que, o tenemos una idea, que lo que es el calor. Así, básicamente, el calor es la energía que tiene un objeto, un cuerpo, cuando sus partículas se están moviendo. ¿Ok? Así a grandes rasgos, en el agua, en los tres estados del agua, los tres más conocidos, el sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, sus células, sus átomos, perdón, sus moléculas están muy unidas, no hay casi movimiento. Cuando va subiendo su temperatura, es porque se están moviendo cada vez más. ¿Ok? Su energía. Van chocando entre ellas y va liberando energía, ¿no? Esa energía es calor, que va derritiendo, se va derritiéndose el agua, ¿no? El hielo a agua. Y cuando se le mete más energía por algún medio externo, ¿ok? Por una llama, por ejemplo, se va evaporando. Esa es la energía. Entonces la energía de la llama se está pasando al agua y está generando lo que es el vapor, ¿no? Pero tienen una energía mayor que en el estado sólido o en el hielo, ¿ok? Con frecuencia, nosotros consideramos un sistema particular con lo que se entiende un objeto, un conjunto de objetos en particular. Todo lo demás en el universo se llama entorno. Podemos describir el estado o condición de un sistema particular, como en este caso el gas en un contenedor, desde un punto de vista microscópico o desde un macroscópico, o sea, de algo muy pequeño o de algo muy grande. Una descripción microscópica incluirá detalles del movimiento de todos los átomos o las moléculas que conforman el sistema, lo cual podría ser muy complicado. Una descripción macroscópica se da en términos de cantidades como volumen, masa, presión y temperatura, que son detectables directamente por nuestros sentidos y por medio de instrumentos, ¿ok? Lo que son volúmenes, masa, presión y temperatura. Eso lo podemos detectar. La descripción de los procesos en términos de cantidades macroscópicas es el campo de la termodinámica. Las cantidades que se pueden usar para describir el estado de un sistema se llaman variables de estado. Para describir el estado de un gas puro en un contenedor, por ejemplo, solo se requieren tres variables de estado, que por lo general, estos son el volumen, la presión y la temperatura. Para describir sistemas más complejos se requieren más de tres variables de estado. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la teoría atómica de la materia. La idea de que la materia está formada de átomos data de hace muchísimo tiempo, los antiguos griegos. De acuerdo con un filósofo que vamos a conocer o se conoció como Demócrito, dice, si una sustancia pura, por ejemplo un trozo de hierro, se cortara en pedazos cada vez más pequeños, finalmente se obtendría la pieza más pequeña de esta sustancia, ya que no se puede dividir más. Ese trozo más pequeño de todo se llama átomo, que en griego significa indivisible. Un átomo, su significado es indivisible, o sea, la parte más pequeña. En la actualidad, la teoría atómica es universalmente aceptada, sin embargo, la evidencia experimental en su favor se generó principalmente en los siglos XVIII, XIX y XX, y gran parte de esa evidencia se obtuvo a partir del análisis de reacciones químicas.
Con frecuencia hablaremos de las masas relativas de átomos y moléculas individuales, a las que nos referiremos como masa atómica o masa molecular, respectivamente. Estas masas se basan en la asignación arbitraria del valor exacto, por ejemplo, de 12 unidades de masa atómicas unificadas. Esto es al abundante átomo de carbono, o sea, carbono 12. En términos de kilogramos, por ejemplo, aquí les voy a escribir esa relación. Nosotros vamos a conocer como una unidad de masa atómica unificada como 1.6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, es algo sumamente pequeño. A partir del punto decimal a la izquierda hay 27 lugares. O sea, es un número muy, muy pequeño. Eso es lo que se considera como una unidad de masa atómica unificada. En el carbono tiene 12 unidades atómicas unificadas. ¿Ok? Para más o menos entender esta parte. La masa atómica del hidrógeno es entonces, el hidrógeno tiene una masa de 1.0078 unidades. Eso tiene el hidrógeno. Los valores para otros átomos vamos a verlo más adelantito. Hay unas tablas, como todo, hay unas tablas para conformar esto. ¿Ok? Y esto se puede encontrar también en lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. Lo que llevábamos en secundaria, en preparatoria, la tabla periódica. Ahí se puede encontrar esto. ¿Ok? Ahora bien, la masa molecular de un compuesto es la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman las moléculas de un compuesto. Una importante pieza de evidencia para la teoría atómica es el movimiento browniano, llamado así por el biólogo Robert Brown, a quien se acredita su descubrimiento en 1827, mientras observaba bajo su microscopio pequeños granos de polen suspendidos en agua. Brown notó que los pequeños granos se movían en trayectorias sinuosas. O sea, aquí yo tengo una imagen de más o menos la representación de lo que veía. ¿Ok? Aun cuando el agua parecía estar en perfecta calma. O sea, había movimiento aun cuando no había perturbación en el agua. La teoría atómica explica fácilmente el movimiento browniano si se hace la suposición posterior razonable de que los átomos de cualquier sustancia están en movimiento continuo. Así los pequeños granos de polen, Brown, sufrían empujones por la vigorosa andanada de moléculas de agua que se movían rápidamente. ¿Ok? Aquí vemos la descripción o el pie de foto. Dice trayectoria de una pequeña partícula, por ejemplo, un grano de polen suspendida en agua. Las líneas rectas conectan posiciones observadas de las partículas en iguales intervalos de tiempo. O sea, todas las partículas van a estar en constante movimiento, aunque notemos que no hay movimiento de forma macroscópica, pero de forma microscópica siempre va a haber un movimiento. En 1905, Albert Einstein examinó movimientos brownianos desde el punto de vista teórico y fue capaz de calcular a partir de datos experimentales el tamaño, la masa y su número aproximado de átomos y moléculas. Sus cálculos demostraron que el diámetro de un átomo típico, lo voy a poner por aquí, es igual a 10 a la menos 10 metros, o sea, un 0.901 de metro. O sea, es algo pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros vemos en esta imagen que está aquí, nosotros vemos el comportamiento, en este caso, de lo que conocemos como los estados, con lo que yo le comentaba al principio. Aquí nosotros tenemos un estado sólido, aquí nosotros tenemos un estado líquido y un estado gaseoso. Vamos a resolver un problemita, ¿ok? Vamos a empezar aquí con los problemitas de esto. Siento que es mucho más entendible si hacemos algo de esto. Dice, distancia entre átomos
La densidad del cobre es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? O sea, son 8.900 kilos por cada metro cúbico de cobre. Y cada átomo de cobre tiene una masa de 63 unidades. Ok, ya habíamos visto que una unidad es 1.6605 por 10 a la menos 27 kilos. Ok, vamos a estimar la distancia entre los átomos de cobre vecinos. Ok, vamos a plantear este problema. Vamos a considerar que el cubo de cobre de 1 metro por lado. Vamos a suponer que es el base. Ok, vamos a tratar de dibujar aquí un cubito. Más o menos de esta manera. Ok, que tiene medidas de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ok, 1 metro cúbico. Vamos a dividir esto por la masa de un átomo, o sea, 63 unidades, para obtener el número de átomos en 1 metro cúbico, donde va a ser en el número de átomos en la longitud de 1 metro. Vamos a ver qué es esto, ¿ok? Vamos a ver qué hace. La masa de un átomo de cobre va a ser igual a 63 unidades, aquí me lo dice, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente, entonces, 63, no 66, 63 por 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ok? Si hacemos esta operación, me va a quedar más o menos como 1.05 por 10 a la menos 25, y estos son kilogramos. ¿Ok? Esto significa que en un cubo de cobre de 1 metro por lado, o sea, 1 metro cúbico de volumen, va a existir lo siguiente. Vamos a poner 8.9 por 10 a la 3, no a la menos 3. O sea, agarramos el volumen que nos da, la densidad, perdón, la densidad que nos da. Y estos son kilogramos, metros cúbicos. Lo vamos a dividir entre el número que encontramos aquí. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Sale? Hacemos esta operación y me queda como 8.5 por 10 a la 28 átomos metros cúbicos. ¿Ok? Esa es la unidad. Entonces nosotros podemos decir que el volumen de un cubo de lado por lado por lado, o sea, de 1 por 1 por 1, nosotros vamos a encontrar algo como 8.5 por 10 a la 28. ¿Ok? Pero nosotros vamos a ver las distancias. ¿Vale? Nosotros sabemos que esta va a ser el volumen de átomos que hay en este cubo. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar las distancias que hay entre cada uno de los átomos, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que ver cuántos átomos se encuentran en 1 metro de largo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos aquí? 8.5 por 10 a la 28 y me queda, esto lo voy a elevar a 1/3, le saco una raíz cúbica y esto me queda como 4.4 por 10 a la 9. ¿Vale? Esta es la distancia entre átomos, pero vamos a hacer lo siguiente. En 1 metro voy a encontrar esto que está aquí, 4 por 10 a la 9 átomos. Esta es la cantidad de átomos que hay en 1 metro lineal. ¿Sale? Imaginen que está aquí, en esta parte. ¿Sale? En esta parte rojita hay esta cantidad de átomos. Solamente. Entonces, nosotros vamos a ver, haciendo esta división final, vamos a encontrar
cuál es la cantidad entre ellos. Hacemos esto y me queda como 2.3 por 10 a la 10 metros. ¿Ok? Esa es la separación que va a haber entre cada uno de los átomos en la línea, con un total de 4.4 por 10 a la 9 átomos de forma lineal. ¿Vale? Mucho ojo con esto. ¿Cómo hacer esta operación? Repetimos, recapitulamos. ¿Ok? Nosotros tenemos un cubo de 1 metro por 1 metro que tiene esta densidad. O sea, entre más denso es porque hay más masa adentro en un espacio establecido. Y cada átomo de cobre tiene una masa de 63 unidades. Puedo estimar la distancia promedio entre átomos vecinos de cobre. ¿Ok? Cada átomo, ¿qué distancia tiene uno entre otro? Nosotros tenemos que sacar aquí el peso, en este caso, o cuánto equivale cuántas unidades, en cuántos kilos, cuánto kilo, porque nosotros tenemos que una unidad es esto de kilos. Entonces, 63 unidades, ¿cuántos kilos equivalen? Es lo que encontramos aquí. ¿Cuántos kilos equivale esa cantidad? Ya que tenemos eso, nosotros vamos a calcular la cantidad de átomos por metro cúbicos que hay. Hay 8.5 por 10 a la 28 átomos, o sea, una cantidad irrisoria. Ya que tengo yo la cantidad total, que es 8.5 por 10 a la 28, yo tengo que ver cuál es la cantidad que hay de forma lineal en un metro, en una arista, supongamos. ¿Ok? Entonces agarro la cantidad que encontré de volumen, le saco raíz cúbica y me queda 4.4 por 10 a la 8 átomos, que se encuentran solamente en una línea, en una arista. Ahora, yo quiero encontrar la relación que hay en un metro y ese número de átomos. Hago la división y me queda que cada átomo está separado entre sí, o cada átomo sí tiene una distancia con su vecino de 2.3 por 10 a la menos 3 metros. Ok, eso es lo que hicimos a grandes rasgos. Ahora bien, ya que vimos esto así de forma un poquito rápida, vamos a ver lo que es temperatura y termómetros. ¿Qué es esto de temperatura y termómetros? Todos conocemos en la vida cotidiana lo que es la temperatura. Es la medida que indica qué tan caliente o qué tan frío está algo. Se dice que un horno caliente tiene una temperatura alta, mientras que el hielo o de un lago helado o el congelador tiene una temperatura baja. Muchas propiedades de la materia cambian con la temperatura. Por ejemplo, la mayoría de los materiales se expanden cuando estos se calientan. Por ejemplo, el más conocido, una viga de hierro es más larga cuando está caliente que cuando está fría. ¿Ok? Decimos que el metal se contrae cuando está frío o se expande cuando está caliente, ¿no? Es algo como algo común que sabemos, ¿no? Los caminos de concreto y las aceras se expanden y se contraen ligeramente en función de la temperatura, por lo que a intervalos regulares se colocan espaciadores compresibles o juntas de expansión. ¿Ok? Eso lo manejan mucho en puentes, esas juntas de expansión, ese espacio estimado para la compresión o para la expansión. ¿Sale? Y aquí vemos una leve imagen de una junta de expansión en un puente. Aquí. ¿Sale? Lo podemos ver de forma cotidiana. Ahora bien, lo mismo sucede con el color radiado por los objetos, al menos a altas temperaturas. Tal vez nosotros hayamos notado que el elemento calefactor de una estufa eléctrica brilla con un color rojo cuando está caliente. A temperaturas más altas, los sólidos como el hierro brillan con un color anaranjado o incluso llegan a verse blancos. La luz blanca de una bombilla incandescente ordinaria proviene de un alambre de tungsteno extremadamente caliente. Las temperaturas superficiales del Sol y otras estrellas se pueden medir mediante el color predominante, más bien mediante las longitudes de onda, en este caso, de la luz que emiten. Los instrumentos diseñados para medir la temperatura se llaman termómetros. Existen muchos tipos de termómetros, pero su operación siempre depende de alguna propiedad de la materia que cambie con la temperatura. La mayoría de los termómetros comunes se apoyan en la expansión de un material con aumento en la temperatura. La primera idea para un termómetro, que vemos aquí en el inciso A de esta imagen, ¿ok?, es atribuida a Galileo y se basó en la expansión de un gas.
Los termómetros comunes en la actualidad consisten en un tubo de vidrio lleno de mercurio o con alcohol coloreado con algún tinte rojo, como sucedió en los primeros termómetros utilizados. Aquí está en blanco y negro, pero aquí está uno de los primeros, una imagen de los primeros termómetros. ¿Ok? Y en la imagen C, nosotros vamos a poder ver uno de los primeros termómetros clínicos de un tipo diferente que también se basa en un cambio de la densidad con la temperatura. Básicamente, nosotros en la vida cotidiana utilizamos termómetros para cuando tenemos fiebre, cuando queremos medir la temperatura en algo. Por lo general, el que nos venden, el más común y el más barato, es el termómetro de mercurio, ¿no? Que el termómetro de mercurio, como tiene su punto de fusión, por decirlo de alguna manera, es muy bajo. Entonces los cambios de temperaturas les afecta y es donde sube o baja dependiendo de la temperatura que haya. ¿Ok? En el termómetro común de líquido en vidrio, el líquido se expande más que el vidrio, bueno, la temperatura aumenta. Así que el nivel del líquido aumenta en el tubo. Y aquí tenemos esta imagen. Ok, voy a poner esto por acá. A ver, ya se me fueron. Ok, aquí está. Salen el primero, este es el termómetro común que se calienta aquí. Aquí hay un líquido que va a ir subiendo dependiendo de la temperatura. Y el segundo, aunque los metales también se expanden con la temperatura, el cambio de longitud de una barra de metal, por ejemplo, generalmente es demasiado insignificante como para medir con precisión y relacionarse con los cambios ordinarios de la temperatura. Sin embargo, es posible fabricar un termómetro útil poniendo juntos dos metales distintos cuyas tasas de expansión sean diferentes. ¿Ok? Cuando la temperatura aumenta, las diferentes cantidades de expansión provocan que la tira bimetálica se doble. ¿Ok? Ponen uno que su punto de cambio de temperatura sea más alto que el otro, y al momento que el que es menos, que le afecta más la temperatura, se quiere expandir, como están unidos, van a empezarse a doblar y ahí podemos notar un cambio de temperatura. Es lo que significa. ¿Ok? Ahora bien, este tipo de termómetros se usan como un termómetro ordinario de aire, en el que está en este caso aquí. Ese que está mostrando aquí la figura 13.6. ¿Ok? En este caso, estos termómetros son los que comúnmente se ocupan en hornos, en interruptores automáticos de cafeteras eléctricas, en termostatos de habitaciones para determinar cuándo se debe encender o apagar un calefactor o acondicionador de aire. Y bueno, va a haber de diferentes tipos. Vamos a seguir hablando más de esto en el siguiente video.